Una nueva historia aguarda en la sombra. Bienvenido a Venganza Perfecta. Ande encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. D'est que ciudad nos escuchant en este preciso instant? Silencio ahora. Porque la narration comienza. Me lamo Santiago Reyes. A los 33 años, no tengo nada a mi nombre más que mano aspera, un peu que no y destartalado apartamento en la safura de una ciudad industrial, y un sueno que no ha tomado forma, abrir mi propio tale mecánico. Todos los días, me despierto a las 5 heures de la manana con el agudo sonido de mi despertador, me arrastro fura de una cama vieja y chirriante, y me adentro en un largo dialeno del olor a aceite de motor y el tintineo del metal. Trabajo en el tale de Orozco, un grand tale mécanico en la safura de la ciudad. El dueno, el sir Orozco, es un hombre decente, pero tacano. Me paga el lo suficiente para sobrevivir, pero no el lo suficiente para acercarme a mi sueno. Mi trabajo es arreglar coche, desde se dan destartalado hasta las camionetas rugientes que conducen los trabajadores. Me encanta el trabajo, sinceramente. Es algo reconfortant en desmontar una máquina, encontrar el problema y hacerla funcionar como nueva. Es directo, claro, a diferencia de la vida exterior, donde todo es desordenado y las respuestas nunca son seguras. Mi vida es simple, casi aburrida, pero no me quejo. Mi apartamento está en el tercer piso de un viejo edificio con paredes a María manchada y una escalera que cruja a cada paso. Et peu que no, justo es lo suficiente para un tipo soltero como yo. Una cama individual, una mesa de madera rayada y un rincón de cocina siempre tenido con el olor a grasa de mi comida sencilla. No necesito mucho. Un mecánico como yo no tiene tiempo para sueno lujoso. Cada mes, después de pagar el alquiler, los servicios y comprar algo de comida, guardo uno cuanto peso en una caja de hierro debajo de mi cama. Eso es mi fondo para mi sueno, construido peso a través de dia sudoroso en el tale. No soy muy bueno socializando. Los chicos del tale se burlan de mí, llamándome calado como una ostra, pero yo simplemente lo ignoro con una sonrisa. No necesito una multitud de amigos. No necesito fiesta ni sesión de bebida los fines de semana. Después del trabajo, voy a casa, abro una cerveza fría, me siento junto a la ventana que da a la ruidosa calle y pienso en mi propio tale. Lo imagino con una pequeña sala de espera para clientes con silla de cuero y un ventilador de techo girando sobre su cabeza. Quizá colgaría un letrero de madera con mi nombre talado, tale de Reyes, y cada manana abriría las puertas del tale, viendo la luz del sol derramar sobre los coches, esperando ser reparado. Es sueno, oncle Jano, et hello que me mantiennent en marcha cada día. Pero la vida, como todos sabemos, nunca es simple. Tengo un hermano menor, Oscar, 4 años más joven que yo. Él es una historia completamente diferente. Si yo soy tranquilo y trabajador, Oscar vive como si no hubiera un manana. De Nino, él era el alborotador, siempre buscando atención, desde faltar a la escuela hasta meterse en pelea en el patio. Yo era el opuesto, el Nino bueno, haciendo diligentemente la tarea y ayudando a mamá a limpiar la casa, aunque la nunca me elogiaba por ello. A medida que crecíamos, Oscar tomó un camino diferente. Se convirtió en agente inmobiliario, un trabajo que suena glamoroso pero es cualquier cosa menos estable. Oscar tiene un don para hablar, una lengua de plata que podría convencer a cualquiera de comprar una casa en ruina a un precio exorbitante. Pero le falta disciplina. El dinero que gana, él lo gasta con la misma rapidez en fiesta, ropa cara y viaje lujoso cuyo propósito nunca entendí. Intenté aconsejar que ahorrara, pero Oscar simplemente se reía, me daba una palmada en el hombro y decía, Santiago, ¿por qué preocuparse? La vida es corta. Tiene que vivirla. Entonces Oscar se casó. Su nombre era Annabelle, una bailarina de un bar. La conocí exactamente una vez en su boda. Annabelle era hermosa, con cabello dorado y una sonrisa radiante, pero su ojo albergaban una inquietud, como si estuviera huyendo de algo. No juzgué, pero sabía que su matrimonio no sería fácil. Oscar y Annabelle vivían como dos tormentas chocando, ruidoso, caótico y reacio a ceder. Discussion constantement y, nuit pronto, oí que Annabelle se había enredado con el alcohol, las drogas y el jugo. Oscar no era mucho mejor.
En peso a peut dire dinero prestado, contrayendo de da que sabia que nunca pagaria. Intente mantener mi distancia. No quería ser arrastrado al desastre de Oscar. Pero astroano, todo se derrumbó. Annabelle Muriot de repente. Un accident de coche, dijeron, pero hoy sussurró de que estaba relacionado con las drogas. Dejo atra a dos nino pequeño, Aaron, un nino de 4 anneaux con grand ojo curioso, y Sofia, una nina de 1 anneau, pequeña como un gatito. Solo los había conocido en el funeral de Annabelle. Ese día, Aaron permaneció en silencio, agarrado de la mano de Oscar, mientras Sofia yacía en los brazos de un pariente lejano, llorando inconsolablement. Pensé que Oscar cambiaría después de la muerte de su esposa. Esperaba que se volviera sobrio, que se convirtiera en un buen padre para esos dos nino. Pero me equivoqué. Oscar cayó en una espiral aún más profunda. Bebía como si intentara ahogar el mundo, y su deuda se acumulaban como una montana. L'amé, envié mensage de texto, intenté sacarlo del abismo, pero Oscar simplement estalo, déjà en paz, Santiago. Puedo manejarlo. Sabia que no podía, pero había poco que pudiera hacer. Tenía mi propia vida, mi propio sueño, y no podía cargar con el peso del mundo sobre mi hombro. Nuestro padre, que deberían haber sido nuestro apoyo, nunca se preocuparon. Vivant en un pequeño pueblo a 1 hora de la ciudad, pero la distancia entre nosotros no es solo geográfica. Son el tipo de persona que solo se preocupan por sí misma. Cuando era niño, rara vez me preguntaban como estaba, rara vez venían a mi partido de fútbol o me veían graduarme. Fueron aún más frío con Oscar. Cuando Annabelle murió, llamé a mamá, esperando que viniera a ayudar a Oscar con los niños. Pero ella solo suspiró por teléfono, sabe que estoy ocupada, Santiago. Oscar se metió en este lío. Que él lo solucionel. Papa fumas directo, no me meta en los problemas de ese chico. No me sorprendió, pero aún así me dolió. Alguna vez esperé que nuestra familia fuera diferente, como las de las películas, donde la gente se abraza, comparte las cargas y supera juntos los momentos difíciles. Pero mi familia no era así. Éramos solo persona que viviam bajo el mismo techo, luego seguimos nuestro camino por separado, sin mirar atrás. Los días después del funeral de Annabelle, Oscar era como una sombra errática. Alguna noche me llamaba a medianoche, con la voz ahogada por las lágrimas, divagando sobre Annabelle y los días felices que una vez compartieron. Pero solo 1 hora después, me entraba de que estaba borracho en un bar, discutiendo con acreedor o, peor aún, desapareciendo durant una semana sin dejar rastro. Intenté acercarme, sacarlo del abismo, pero cada vez que la llamaba, o no respondía o lo hacía con negativa cortante. Santiago, déjà en paz. Estoy bien. Sabía que estaba huyendo, no solo de su acreedor, sino de su responsabilidad hacia su dos hijos. Quería ayudar, pero no sabía por dónde empezar. Yo era solo un mecánico, acostumbrado a arreglar máquina, no a reparar los pedazos rotos de una familia. Entonces, una noche, todo cambió. Acababa de llegar a casa del trabajo, con las manos manchadas de aceite de motor, tan agotado que no quería nada más que desplomarme en mi cama y dormir. Eran casi las 10 heures y la ciudad fuera de mi ventana estaba banada por el tenue resplendor amarillo de las farolas. Sonó el timbre, un sonido agudo que cortó el silencio de mi apartamento. Franci el seno. Nadie me visitaba a esa hora. Me arrastré hasta la puerta, la abrí y mi corazón se detuvo. Oscar estaba allí, con el rostro demacrado, los ojos inyectados en sangre, su camisa arrugada apestando a alcohol. Sostenía a Sofia, la nina de 1 anneau, dormida sobre su hombro, su cabello rubio cayendo desordenadamente sobre su pequeña cara. A su lado estaba Aaron, el nino de 4 anneaux, aferrado a la pierna de su padre, con los ojos muy abiertos y lleno de miedo, mirandome como si fuera un extraño. Parecía un refugiado perdido en esta fría ciudad industrial. Santiago, dijo Oscar, su voz casi suplicante. ¿Puede ayudarme? Yo. Tengo un proyecto fuera de la ciudad, solo un día. ¿Puede cuidar a los niños por mí? Lo miré a él y luego a los niños. Sofia se revolvió en su brazo y Aaron agarró el dobladillo de la camisa de su padre, su pequeña mano temblando.
Curia hace una docena de preguntas. ¿Qué proyecto? ¿Dónde? ¿Por qué ahora? Pero al mirar los ojos nublados de Oscar, sup que estaba mintiendo. Sabía que este proyecto era solo una excusa, una forma de escapar del desastre que había creado. Pero también si Aaron y Sofía, dos niños inocentes atrapados en el fuego cruzado del abandono. No podía dar la espalda. Está bien, me oí decir, con la voz seca. Tráelo adentro. Oscar soltó un suspiro de alivio, como si se estuviera despojando de una pesada carga. Me entregó a Sofía, la nina, ligeira como un pájaro. Aaron el siguió, en silencio, sin apartar los ojos de mí. Los condujo a mi pequeño apartamento, un lugar apenas lo suficientemente grande para una persona. Oscar dejó en el suelo una vieja bolsa de tela que contenía algo de ropa de Nino y uno panal. Volveré pronto, Santiago, dijo, pero su voz carecía de convicción, como si no creyera su propia palabra. Solo un día, lo prometo. Assentí, sin decir nada. Et esa noche, mi pequeño apartamento se convirtió en un campo de batalla. Sofía se despertó a medianoche, gritando, su lento rasgando el silencio. La sostuve torpemente, meciéndola suavemente, tratando de recordar como mamá solía calmarnos de Nino, pero no funcionó. Aaron se sentó acurrucado en el sofá, agarrando un viejo oso de peluche, con los ojos muy abiertos mientras me observaba. Tío, ¿a dónde va mi papá? Preguntó, su voz diminuta, casi perdida. No supe cómo responder. Solo susurré, du Hermet, Aaron. Tu papá volverá pronto. Todo estará bien. Pero no creí mi propia palabra. Preparé formula para Sofía, mi mano temblaba mientras derramaba el polvo sobre la mesa. Limpié el suelo, cambié panal intenté que volviera a dormir. Mi mandaba vuelta con pregunta. ¿Qué iba a hacer con estos Nino? ¿Qué sabía yo de cuidar Nino? Y lo más importante, volvería Oscar? Los días que siguieron fueron un torbellino de caos. Cada mañana me despertaba más temprano de lo habitual, tratando de preparar el desayuno para un sándwich de jamón, el único que sabía hacer y mezclando formula para Sofía. Dejaba a Aaron en una guardería cercana, pagando extra para que aceptaran a un Nino no registrado. Sofía iba a otra guardería donde la maestra me miró con lástima cuando vio mi mano manchada de aceite. Luego corría al taller, trabajando como una máquina, tratando de no pensar en los dos Nino que me esperaban en casa. Llamaba a Oscar todos los días, pero su teléfono siempre estaba fuera de servicio. Le enviaba mensajes de texto, le dejaba mensajes de voz, incluso intenté contactarlo en las redes sociales, pero no obtuve respuesta. Pasó una semana, luego dos. Seguía mirando la puerta, esperando contra toda esperanza lo imposible, que Oscar entrara, me pusiera una mano en el hombro y dijera, he vuelto. Gracias por todo lo que has hecho por los Nino. Pero no había nada más que el silbido del viento a través de mi vieja ventana. Para la tercera semana, empecé a comprender. Oscar no iba a volver. Su promesa de uno día fut solo una excusa para huir, de gendarme a su dosillo, una carga que nunca estuve preparado para levar. Mi pequeño apartamento, una vez un refugio de tranquilidad, ahora estaba lleno de llanto, risa y preocupación sin nombre. Pensé en mi sueño de abrir un taller, en el dinero ahorrado en la caja de hierro debajo de mi cama. Pensé en los días de libertad en los que solo tenía que preocuparme por mí mismo. Y luego miré a los Nino, su rostro inocente dependiendo de mí, aunque no estaba seguro de tener la fuerza. Mi corazón estaba pesado, pero también sentía un calor que se abría paso. No elegí este camino, pero me había elegido a mí. Y en ese momento, supe que no podía dar la espalda. Pasaron los días y viví con la débil esperanza de que Oscar regresara. Cada mañana, cuando sonaba el timbre generalmente el cartero o un vecino pidiendo algo prestado mi corazón se aceleraba, pensando que podría ser mi hermano, entrando con una sonrisa avergonzada y una disculpa. Cada vez que mi teléfono vibraba, lo agarraba, esperando oír la voz de Oscar, diciendo que había terminado su proyecto y que estaba listo para levarse a su hijo. Pero no había nada. Solo factura, mensaje de texto no deseado y un frío silencio del otro lado. Lo llamaba a diario, dejando largo mensaje de voz.
Oscar, donde está? Los Nino te necesitan. De vuelve la lamada. Pero esa palabra eran como piedra arrojada a un vacío sin eco. Intenté contactar a nuestro padre, esperando que pudieran ayudarme a localizar a Oscar o al menos a compartir parte de la carga de cuidar a los Nino. Llamé a mamá, con la voz temblorosa, contando sobre la desaparición de Oscar, los dos Nino y como me las estaba arreglando solo. Pero ella solo suspiró por teléfono, su voz plana como si estuviera leyendo un periódico viejo. Santiago, te buscaste este problema, así que resuélvelo. Sois vieja. ¿Cómo puedo ayudar? Papa fue un más directo. Ese es el problema de Oscar. No me meta en eso. Colgué, agarrando el teléfono contenta fuerza que minudio se pusieron blanco. No me sorprendió, pero su frialdad todavía me dolía en el pecho. Me pregunté, ¿existe alguna familia donde la gente se dé la espalda así? En mi pequeño apartamento, comencé a aprender a ser padre sin nadie que me guiara. Cada manana, me despertaba temprano, luchando para mezclar la fórmula de Sofía, con las manos en manchada de aceite de motor del turno del día anterior. Leía las instrucciones en la lata de fórmula, midiendo cada cucharada con cuidado como si estuviera ensamblando el motor de un coche. Una vez derramé leche sobre la mesa y, en ese momento, quis gritar de frustración. Pero entonces Sofía me miró, su grand ojo redondo le no de confianza inocente, y me dijo que tenía que intentarlo. Aaron era diferente. El nino de cuatro años era más calado de lo que esperaba, pero cada una de su pregunta era como un rompecabezas sin solución. Cada noche, mientras extendía un viejo colchón en el suelo para que durmiera, Aaron preguntaba, ¿dónde está papá? ¿Cuándo volverá? No sabía cómo responder. Simplement me sentaba a su lado, le alborotaba el pelo y decía cosas sin sentido como, tu papá está muy ocupado, pero volverá pronto. Pero cada vez que elo decía, sentía que elo estaba traicionando. Sabía que Oscar no volvería, pero no tenía el valor de decir la verdad. A medida que pasaban los días, mi pequeño apartamento se convirtió en un nuevo mundo lleno de sonido a los que no estaba acostumbrado, los llantos de Sofía en medio de la noche, el correteo de los pequeños pies de Aaron por el suelo de madera, los susurros del nino mientras jugaba con viejo juguete que había recogido de la pila de desechos del edificio. Compré una pequeña cuna para Sofía, la coloqué junto a mi cama, y cada noche me despertaba solo para comprobar si respiraba de manera uniforme. No sabía por qué lo hacía. Quizá porque tenía miedo de hacer algo mal y perder a estos Nino. Seguía yendo a trabajar al tale, pero cada día era una carrera contra el tiempo. Salía al amanecer, dejaba a Aaron en la guardería, a Sofía en otra, y luego corría al tale. Ali me sumergía en las máquinas, tratando de concentrarme, pero mi mente siempre estaba con los Nino. Se estaban burlando de Aaron por su ropa vieja? Estaba Sofía lorando cuando yo no estaba ali? Trabajaba más rápido, tratando de terminar temprano para volver con elo, pero a veces solo quería sentarme en un rincón del tale, sostenerme la cabeza y dejarlo todo. Pasó un mes, luego dos. Oscar seguía siendo un fantasma. Revisé su número de teléfono, busqué en las redes sociales, incluso pregunté a viejo conocido de su barrio peligroso. Nadie sabía dónde estaba. Uno dijo que se había ido de la ciudad. Otro dijo que se estaba escondiendo de los acreedores. No sabía que era verdad, pero sabía una cosa, Oscar había abandonado a su hijo, y esa carga ahora descansaba sobre mi hombro. Una noche, me senté en el suelo de madera, apoyado contra la pared, observando a Aaron y Sofía. Aaron estaba garabateando en un trozo de papel, su trazo desordenado, pero concentrado. Sofía yacía en su cuna, con su pequeña mano agarrando el borde de su manta, balbuceando sonido sin sentido. Pensé en elo que podía hacer. Podía llevarlo a un orfanato, un lugar que, según la maestra de la guardería, cuidaría bien a los niños sin familia. El pensamiento me hizo estremecer. Imaginé a Aaron y Sofía en una habitación extraña entre otros niños, sin que nadie supiera elo que les gustaba, temiendo o sonaban. Imaginé los ojos aterrorizados de Aaron, la forma en que Sofía se aferraba a mi cada vez que la sostenía. No podía hacerlo. No podía abandonarlo, no podía dejar que se sintieran desamparado de nuevo. Me levanté,
camine hacia aron y me senté a su lado. Que está dibujando, le pregunté suavement. Le vento la vista, su ojo se illuminaron ligeramente. Un coche, dijo, senalando el contorno garabateado de un véhiculo. Como los que arregla. Sonré, aunque mi corazón estaba pesado. Miré a Sofia que se retorcia en su cuna, y luego de nuevo a Aron. Eso rostro joven, tant le no de vida, me supplicaban que no los soltara. En ese momento, tomé una decisión. Apreté la garde mi camisa como para estabilizarme. A partir de ahora, me susurré a mí mismo, son mi hijo. Onktanga que trabajar hasta el agotamiento, onktanga que renunciar a mi sueno de un tale, los criaré. Esa promesa no era solo para Aron y Sofia. Era para mí mismo, un voto de que no sería como Oscar, no sería como nuestro padre. Yo sería el que se quedaría, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. Esa decisión lo cambió todo. Ya no era solo Santiago Reyes, el mecánico con el sueño de tener un tale. Era Santiago, el reacio padre de dos hijos, y mi vida ahora giraba en torno a él. No sabía si podría hacerlo bien, pero sabía que él intentaría, día a día, hora a hora, por eso rostro joven que dependió de mí. Mi pequeño apartamento, que antes era suficiente para un hombre soltero, ahora estaba abarrotado de cosa desconocida, juguetes de plástico de color por el suelo, alguno carrito de juguetes con las ruda rota que había prometido arreglar pero para los que nunca tenía tiempo. Ropa de Nino las pequeña camiseta de Aron, los vestido floreado de Sofia colgaba desordenadamente de los ganchos, mezclada con mi overall de trabajo manchado de aceite. Los sonidos también eran diferentes. Se acabaron las noches tranquila en las que me sentaba solo con una cerveza. Ahora estaban las risas de Aron, los lantos de Sofia pidiendo leche en medio de la noche. Arreglé el apartamento, sediando mi vieja cama a los Nino. Aron y Sofia dormían juntos en ella, acurrucado bajo una delgada manta mientras yo extendía un viejo colchón en el suelo junto a la mesa de madera rayada. La primera noche en el suelo, me dolió la espalda, pero no me atreví a quejarme. Observé a los Nino dormir, el resplandor de las farolas que se colaba por las cortinas iluminando su rostro. Y me dije a mí mismo, puedo hacer esto. Mientras ellos estén bien, puedo hacer esto. Las mañanas se convirtieron en una carra. Me despertaba a las 5, buscando a tienta en la cocina para preparar el desayuno, pan con mantequilla, a veces un huevo frito con los bordes quemado porque estaba demasiado ocupado mirando el reloj. Despertaba a Aron, le ayudaba a poner su arrugado uniforme de la guardería, y cargaba a Sofia, todavía somnolienta, para dejarlo en la guardería y el preescolar. Las calles de la madrugada estaban frías y la niebla se aferraba a mi chaqueta. Pero la mirada curiosa de Aron a los coches que pasaban, o la forma en que Sofia me agarraba el dedo, me hacían olvidar el frío. Mi sueldo de mecánico, que antes era suficiente para una vida frugal de soltero, ahora se sentía sofocantemente inadecuado. Las cuotas de la guardería, la fórmula, la ropa nueva para los Nino. Todo era como un pozo sin fondo que se tragaba cada peso que ganaba. Abrí la caja de hierro de bajo de mi cama, mirando los ahorros que había juntado para el sueño de mi tale, 50,000 pesos. Cada centavo ganado con sudor y hora extra ahora se escurría en necesidad, zapato nuevo para Aron, medicina para la fiebre de Sofia, o un abrigo cálido a medida que se acercaba el invierno. El sueño de mi tale, el brillante letrero tale de Reyes en mi mente, se desvanecia como una fantasia lujosa. Viejo amigo todavía l'amaban, invitandome a tomar una cerveza, a partido de fútbol, o simplement para ponernos al día como en los viejos tiempos. Santiago, ¿qué clase de vida está viviendo? Ven a pasar el rato y relajat, decían, riendo por teléfono. Forzaba una sonrisa y declinaba educadamente. No tenía tiempo ni energía para reunión. Mi vida ahora giraba en torno a Trepinto, el tale, la escuela y el pequeño apartamento. Cada paso que daba se sentía pesado, como si arrastrara un mundo entero detrás de mí. La presión a veces parecía que me aplastaría. Una factura de luz atrasada trajo una advertencia de desconexión, y me esforcé por juntar el dinero. Una vez, los zapatos de Aron se rompieron, pero no podía permitirme uno nuevo, y él aussi tratar de caminar con cuidado para ocultar el roto.
Lo peor fut una noche en que Sofia tuvo fiebre alta. Su cara enrojecida, su respiración rapida. La levée corriendo al hospital más cercano porque un taxi era demasiado caro. En la sala de emergencia, sentado en una duracilla de plástico, sosteniendo a Sofia en mi brazo, me senti tan impotente que quis llorar. Sin embargo, en medio de eso dia agotador, había momento que me daban fuerza. Una tarde, sis Aaron en la mesa de la cocina, trabajando diligentemente en su tarea con un lápiz sin punta. Se mordia el labio, concentrado en dibujar número, y cuando levantó la vista y me vio, me dedicó una pequeña pero radiante sonrisa. Sofia era diferente. Le encantaba cantar. Alguna tarde, mientras lavaba los platos, se sentaba en el suelo tarareando melodia desafinada pero clara como el repique de una campana. Su voz, aunque joven, parecía lavar mi fatiga. Los miraba y sabía que no podía rendirme. Lentamente me adapté a mi nuevo rol. Ya no era el hombre soltero que vivía para su propio sueño. Era un padre, torpe pero decidido, haciendo silenciosamente todo lo posible por dar un hogar a dos niños. Entonces, una tarde, todo cambió. Estaba sentado en el suelo arreglando uno de los carritos de juguete roto de Aaron. Mi mano, todavía áspera por el aceite de motor, apretaba con cuidado un tornillo diminuto. Aaron estaba sentado a mi lado observando, y de repente dijo, gracias, papa. Me quedé helado, con la mano suspendida en el air. La palabra papa resonó suavemente, pero golpeó mi corazón como un rayo. Miré a Aaron, viendo en su ojo llano la mirada de pánico del primer día, sino una de confianza, como si me hubiera convertido en su mundo entero. Quería corregirlo, decirle que solo era su tío, no su padre. Pero entonces su tímida sonrisa y no pude hacerlo. Las lágrimas brotaron, pero sonré, asintiendo. De nada, chico, dis-je con la voz ronca. Desde ese día, tanto Aaron como Sofia comenzaron a llamarme papa. Al principio, me sentía extraño, pero cada vez que el decían, sentía el amor y la confianza en esa palabra. Les deux la mar así porque sabía que, para él, me había convertido verdaderamente en su padre. Las noches en el viejo apartamento se convirtieron en cálido recuerdo. Nos reuníamos alrededor de la mesa de la cocina para cenar sencilla, pasta, sandwich, a veces un plato de papa frita que preparaba para animarlo. Encendiamos la televisión para ver vieja caricatura, riendo a carcajada cuando el personaje principal se caía. La clara voz de Sofia a menudo resonaba, y yo me sentaba allí escuchando, sintiendo mi corazón más ligero. No importaba el agotado que estuviera, no importaba cuánto dia pensara que me derrumbaría, los ojos inocentes de Aaron y la sonrisa despreocupada de Sofia se convirtieron en mi salvavidas. Me di cuenta de que, en medio de las luchas, se había formado una nueva familia. No había nacido de la sangre, sino de los días difíciles, del sacrificio y de la superación de las dificultades junto. Este pequeño y destartalado apartamento, aunque estrecho, se había convertido en un hogar. El mío, el de Aaron y el de Sofia. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Aaron tenía ahora 12 años, un adolescente alto, delgado, tranquilo e inteligente. Se parecía a mí en su naturaleza reservada, en la forma paciente en que enfrentaba los desafios, como si hubiera aprendido de verme luchar en aquello primodia. Sofia, la nina pequeña que una vez sostuve en mi brazo, tenía ahora 9 años. Con un cabello rubio brillante y ojo tan luminoso como la luz del sol, era un torbellino, siempre lenando de vida nuestro pequeño apartamento. Y su don más especial era su voz, como si hubiera nacido para cantar melodia dulce conmovedora. Al principio, pensé que Sofia solo cantaba por diversión. Cada tarde, mientras lavaba los platos en el rincón de la cocina, se sentaba junto a la ventana tarareando canción improvisada, su voz clara mezclándose con los sonidos del tráfico exterior. Alguno dia cantaba mientras me ayudaba a doblar la ropa, y yo simplemente sonreía, pensando que era un capricho infantil. Pero entonces, una actuación escolar lo cambió todo. Sofia, con un sencillo vestido verde que había comprado en una tienda de descuento, subió al pequeño escenario del auditorio. Cuando empezó a cantar, la sala se quedó en silencio. Su voz se elevó como un arroyo fluyendo sobre las rocas, poderosa y suave a la vez. Yo estaba sentado en la última fila, agarrando el bord de mi silla,
con el corazón latiendo con fuerza. Cuando la canción terminó, la sala estalló en aplauso y miojos se lenaron de lagrima. No porc supira de musica, sino porxis el brillo en los ojos de Sofía mientras me miraba, como diciendo, papa, el lo logré. La maestra de musica de Sofía, la Sra. Hernández, se me acercó después de la actuación. Santiago, dis-je, con la voz rebosante de émotion. Sofía tiene un talento exceptionnel. Necesita una formación vocal adecuada. Conozco un grand programa en la ciudad. Assenti, dandol las gracias, pero mi corazón se hundió. Classe de canto. Eso era un mundo ajeno a mí, el o más importante, un costo que no estaba seguro de poder permitirme. Pero esa noche, cuando Sofía corrió a abrazarme, hablando de cómo se sentía estar en el escenario y de cómo quería cantar para siempre, la miré a los ojos ansioso y supe que no podía decir que no. Había orado cada centavo durante ano para criar a estos niños, y ahora el haría de nuevo por el sueño de Sofía. Cada semana, después de largo turno en el taller, levaba a Sofía a clase de canto. Me quedaba fura, mirando por la pequeña ventana, viéndola de pie entre otro niño, practicando nota alta bajo la guía de la maestra. Alguno dia estaba tan agotado que quería dormir mal mismo, en la silla de la sala de espera. Pero cuando Sofía salía corriendo, radiante y hablando de una nueva canción, mi fatiga se desvanecía. Por la noche, nuestro pequeño apartamento resonaba con su canto. Practicaba frente al espejo, su voz sonando como magia, transformando nuestro espacio reducido y estresante en un lugar de esperanza. Entonces llegó una verdadera oportunidad. Se celebró un concurso de canto infantil en la ciudad, y la Sra. Hernández me convenció de que dejara participar a Sofía. Estaba nervioso, no porque dudara de su talento, sino porque temía que el centro de atención la abrumara. Pero cuando subió al escenario con un sencillo vestido blanco, su voz fut como un rayo de luz. Cantó sobre una casita junto al río, y el público se quedó en silencio, y luego estalló en aplauso cuando terminó. Sofía ganó el primer lugar, y yo, de pie en un rincón del auditorio, abracé a Aaron con fuerza, con el corazón hinchado de orgullo. A partir de ahí, las cosas se movieron rápidamente. El periódico local escribió sobre el pequeño ángel con voz de oro. Un canal de télévision invitó a Sofía a actuar en un programa infantil. La gente de la ciudad empezó a reconocerla, sonriendo cuando pasaba. Sofía seguía siendo menina pequeña, pero sabía que estaba entrando en un mundo más grande, un mundo que yo, un mecánico, no entendía del todo. Un día, un hombre con un traje elegante apareció en la puerta de nuestro apartamento. Se presentó como representante de una compañía de entretenimiento de la ciudad, diciendo que querían firmar a Sofía un contrato a largo plazo. Tiene potencial para ser una estrella, dijo, entregando una gruesa pila de documentos. La pondremos en grandes escenarios, produciremos albums, incluso actuaciones internacionales. Sostuve los papel, con la mano dando vuelta. Yo era solo un mecánico, nunca imaginé cosa como contrato o estrelato. Miré a Sofía, viendo como se lo iluminaban los ojos cada vez que hablaba de música, de su sueño de cantar para el mundo. Pensé en los días agotador, en las noches que trabajé hasta el agotamiento para criar a estos niños. Si este era el camino hacia su felicidad, me dije a mí mismo que tenía que apoyarla. Acepté firmar el contrato con la compañía de entretenimiento. Después, contacté a un abogado, un viejo amigo del Sr. Orozco, para que revisara los términos. Me aconsejó que abriera una cuenta especial donde el 15% de las ganancias de Sofía se guardarían hasta que cumplira 18 años, intocable por cualquiera, incluso por su padre biológico. Para proteger su futuro, assenti inmediatamente abrir la cuenta, asegurándome de que si Oscar alguna vez regresaba, no podría reclamar su ganancia. Las primeras actuaciones de Sofía trajeron un ingreso inesperado, honorario, regalo del público y una beca de artes. Era como un sueño. Usé una pequeña parte para mejorar nuestra vida, una cama nueva para Aaron y Sofía, una reparación de la vieja estufa de gas y un nuevo par de zapatos para Aaron para que no se sentirá avergonzado en la escuela. El resto lo guardé, pensando en el futuro de los niños. Nuestro pequeño apartamento ahora resonaba con música, risa y nuevo sueño. Por primera vez en ano, sentí esperanza.
No por el sueno de Mitale, sino por un futuro brillante para Aaron y Sofia. Aaron, ahora un adolescente, seguía siendo calado pero siempre apoyaba a su hermana. Estaba orgulloso de Sofia, aunque a veces lo sorprendía mirándola en el escenario con un toque de preocupación. Entendía ese sentimiento. Estaba orgulloso del brillo de Sofia, pero en el fondo tenía miedo. Su fama estaba atrayendo la atención del exterior, extraño con dulce promesai, peor aún, ojo codicioso. Nunca esperé que entre lo estuviera Oscar, su padre biológico, que había desaparecido durante casi una década, regresando ahora silenciosamente con calculo para los que no estaba preparado. Una tarde, salí del tale, con las manos todavía pesada por el olor a aceite de motor, la espalda dolorida por un largo día encorvado sobre los motor. El sol se había puesto, dejando el cielo de la ciudad industrial de un gris turbio, y todo lo que quería era volver al apartamento, compartir una cena sencilla con Aaron y Sofia, escucharla hablar de su clase de música horaire con Aaron sobre la escuela. Pero al girar en la calle que levaba a mi edificio, me quedé helado. Un coche elegante, del tipo que solo había visto en Los Anuncios, estaba aparcado enfrente. La puerta se abrió y salió un hombre al que apenas reconocí, Oscar, mi hermano. Después de casi una década sin decir una palabra, estaba allí vestido como un hombre de negocio exitoso. Un traje azul marino elegante se ajustaba a su cuerpo, su pelo peinado hacia atrás, y su zapato de cuero brillaban bajo las luces de la calle. A su lado había un hombre con un traje negro impeccable que sostenía un maltin, su rostro frío como una estatua. Me quedé paralizado, mirando dando vuelta. Oscar, el hombre que abandonó a su hijo, al que había llamado, enviado mensaje de texto y buscado sin una sola respuesta, ahora estaba frente a mí como si nunca hubiera desaparecido. Santiago, dijo Oscar, su voz suave pero tensa. Dio un paso adelante, mostrando una sonrisa que sabía que era falsa. Hermano, gracias por cuidar de los niños todo este tiempo. Ya he vuelto. Quiero llevármelo a casa. Su palabra me golpearon como un cuchillo en el pecho. Me quedé atónito, mirando a los ojos, buscando algún rastro del hermano que una vez conocí. Pero su mirada era fría, calculadora, como un lobo midiendo a su presa. Miré a Aaron y Sofia, a quien acababa de recoger de la escuela, ahora de cerca. Aaron sostenía la mano de su hermana, con los ojos agudos y cotlosos, mientras Sofia se apretaba contra mí, su pequeña mano aferrada a mi camisa como si te mirase arrancada. Levártelo a casa, repetí, mi voz luchando por mantener la calma mientras mi sangre hervía. Habla como si solo hubiera estado fuera un día. Oscar, ¿dónde estuviste durante 8 años? Cuando Aaron tuvo fiebre toda la noche? Cuando Sofia lo raba por leche y yo no sabía qué hacer? Cuando trabajé hasta el agotamiento para criarlo día a día? ¿Dónde estaba? Contestame. Oscar evitó mi mirada, mirando su zapato pulido. Santiago, no haga un drama de esto, dijo fríamente. Ahora estoy estable. Me he vuelto a casar. Mi nueva esposa puede cuidar de los niños, especialmente de Sofia. Sabe que tiene talento musical. Quiero ayudarla a crecer, a gestionar su carrera. Me quedé helado. Cada palabra era como una aguja apunhalando mi corazón. Oscar no había regresado por amor paternal. Había vuelto por la fama de Sofia, por los artículos que elogiaban al pequeño ángel con voz de oro, por los lucrativos contratos que la compañía de entretenimiento no ofrecía. No veía a Aaron y Sofia como su hijo, sino como una oportunidad, una forma de ganar dinero para compensar los años que había malgastado en alcohol y droga. El hombre del traje se adelantó, entregando una gruesa carpeta. Sir Santiago Reyes, dijo, su voz plana como si estuviera leyendo un guion. Esta es una petición de custodia presentada por el Sir Oscar Reyes. Afirma que usted ha mantenido a los niños ilegalmente, impidiendo el contacto con su padre biológico. Tomé la carpeta, con las manos temblando, no de miedo, sino de rabia. Ilegalmente, gruñí, mirando a Oscar a los ojos. Tu los abandonaste, Oscar. Dejaste a dos niños conmigo, sin una palabra, sin una llamada. Yo los cri, pagué su cuota escolar, los abracé cuando lo raban por ti. Y ahora te atreves a decir que los retengo ilegalmente?
Oscar no respondió. Se quedó allí, con la mirada desviada, las manos en los bolsillos como si ocultara su malestar. El abogado intervino, con la voz todavía fría. Sir Reyes, solo seguimos la ley. El Sir Oscar et su padre biológico y tiennent derecho. Derecho, elo interrumpi, mi voz más alta de elo que pretendia. Que derecho tiene cuando nunca ha cumplido con las responsabilidad de un padre? Que sabel de Aaron, de Sofia? Sabelo que le gusta, elo que teman, elo que suenan? El erfura del edificio se volvió tenso, como una cuerda a punto de romperse. Aaron, de pie a mi lado, de repente dio un paso adelante, pequeño pero resuelto, protegiendo a Sofia como un protector. No voix hier con él, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Me quedo con papa. Sofia, con los ojos le no de lágrima, se apretó más contra mí, su pequeña mano agarrandos con más fuerza. No quiero hier, susurró, con la voz quebrada. Quiero quedarme con papa. Oyer a los nino la marme papa me oprimió el pecho. Agarré su hombro, acercándolo como si los protegiera del mundo. Oscar observaba, la sonrisa forzada desapareciendo de su rostro. Santiago, dijo, bajando la voz, quasi suplicante. No haga esto difícil. Son mi hijo. Tu solo sutio. Solo sutio, repeti, mi voz temblando de ira y dolor. E estado con elo durant 8 años. Me quedé despierto por las noches cuando estaban enfermo, los levé a la escuela, les sequelas lagrima cuando te extranaban. Tu solo un nombre en su acta de nacimiento. El abogado se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. Sir Santiago, podemos resolver esto en los tribunal, pero le aconsejó que coopère. El Sir Oscar tiene derecho legal. Basta, interrumpi, mirando fijamente a Oscar. Quiere arrastrar a estos nino a los tribunal. Quiere hacer elegir entre tu y yo después de todo lo que has hecho? Oscar no respondió. Miró a Aaron y Sofia, pero su ojo no contenía amor, solo calculó. Sabía que no había vuelto para ser padre. Vino por la voz de Sofia, por el dinero que su talento estaba generando. La réunion que una avait sonné, cuando esperaba que Oscar entrara en razón, se había convertido en una acalorada confrontación fura de mi destartalado apartamento. Apretez mi agar sobre Aaron y Sofia, sintiendo su calor. Quiere levartelo, Oscar, dis-je, mi voz lenta pero resuelta. Primero tendrá que pasar por encima de mí. Lucharé hasta el final para quedarme con elo. Oscar me miró a los ojos, su mirada vacilante, pero no dijo nada más. El abogado le tiró del brazo, susurrando algo, y se volvieron hacia el coche elegante. Mientras la puerta se cerraba de golpe y el motor rugía, desvaneciendo en la oscuridad, me quedé allí, sosteniendo a los nino con fuerza, mi corazón pesado, pero resuelto. Oscar no se rendiría fácilmente, y sabía que esta batalla no había terminado. Los días que siguieron fueron sofocantemente tensos. Los documentos legal que el abogado de Oscar me había entregado estaban sobre la mesa de la cocina, pesado como una piedra oprimiendo mi pecho. Los abrí, leyendo las frías palabras, Santiago Reyes ha retenido ilegalmente a los nino, impidiendo el acceso a su padre biológico. Cada palabra era como un cuchillo cortando los anos de sacrificio que había dado. Estaba devastado, no por temir a perder el caso, sino por la idea de que podría perder a Aaron y Sofia, los dos nino que se habían convertido en todo mi mundo. Una noche, después de dejar a los nino en casa, conduje hasta el tale, el único lugar donde podía pensar con claridad. Me senté en un rincón del tale bajo las frías luz fluorescentes, mi mano áspera temblando mientras sostenía los documentos. Sabía que Oscar no merecía ser padre. Los había abandonado sin mirar atrás. Pero a la ley no le importaban las noches en que se quelas lágrima de Aaron o levé a Sofia al hospital. La ley veía a Oscar como su padre biológico, y eso, a los ojos del tribunal, le daba una ventaja que yo no tenía. Si no me preparaba, si no reunía prueba, podría perderlo todo. Empecé a actuar, aunque mi mano todavía temblaban y mi mente era un desastre. Busqué en mi viejo teléfono, encontrando mensage de Asuitano cuando intenté contactar a Oscar después de que dejó a los nino. Mi desesperado mensage de texto seguían allí,
sin respuesta. Oscar, donde está? Devuélveme la lamada, por favor. Aaron pregunta por ti. Guardé cada mensage, cada correo electrónico, cada prueba que demostraba que había desaparecido de la vida de su hijo. Toqué la puerta del Sir Enrique, el viudo de Abajo, que siempre se sentaba junto a su ventana mirando la calle. Sabía todo lo que pasaba en el vecindario. Cuando le conté lo de Oscar, asintió, entrecerrando los ojos. Nunca si sabía ce tipo volver, Santiago, dijo, con voz ronca. Tu eres el único que he visto recoger y dejar a eso nino diatradia. Si me necesita, testificaré por ti. Su palabra fueron como un rayo de luz en una tormenta, y le di las gracias, aunque mi corazón seguía pesado. Fui al antiguo preescolar de Aaron y Sofía, para reunirme con su maestra. La SRA. Mendoza, la directora de la guardería, me miró con simpatia. Santiago, usted es el único que trajo a Sofía, pagó su cuota, asistió a las reuniones de padres, dijo, aceptando escribir una carta de confirmación. Los maestros actuales de los niños hicieron lo mismo, relatando cómo había llegado tarde a las reuniones de padres por turno extra, pero siempre estaba allí, siempre escuchando cada palabra sobre Aaron. Esa carta, aunque solo era un trozo de papel, para mí eran como ladrillo construyendo una base de esperanza. Pero a pesar de las pruebas, un miedo me carcomía. Realmente querían Aaron y Sofía quedarse conmigo? En el fondo, temía que todavía guardaran un pequeño rincón de su corazón para Oscar. Temía que, a pesar de todo el amor que le había dado, pudieran elegir irse. Ese pensamiento me mantenía despierto por la noche, acostado en mi viejo colchón, mirando el techo manchado, preguntando si podría enfrentar su respuesta. Una noche, mientras los tres estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina, comiendo una cena sencilla de pasta con salsa de tomate, decidí que tenía que preguntar. No podía seguir viviendo con ese miedo. Dejé mi plato, respiré hondo y miré a Aaron y Sofía. Aaron, Sofía, commencé, con la voz temblorosa. Tenemos que hablar. Aaron levantó la vista, su ojo tranquilo, pero cauteloso. Sofía dejó de masticar, mirandome con curiosidad. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared. El hombre del otro día. Es su verdadero papá, dis-je, tratando de mantener la voz firme. Quiere llevarlo a vivir con él. No sé. Quieren ir con él. Respetaré lo que decidan. El pareció congelarse. Mi corazón latía con fuerza como si el mundo entero estuviera esperando su respuesta. Aaron me miró, con los ojos agudos, ya no los del niño de 4 años que preguntaba, ¿dónde está papá, tío? Dejó el tenedor, su voz lenta pero resuelta. No quiero ir a ninguna parte. Quiero quedarme aquí. Ese hombre no es mi papá. No quiero vivir con él. Su palabra fueron como una cálida brisa derritiendo el frío en mi corazón. Me volví hacia Sofía, viendo su ojo llenar de lágrimas. Empujó su silla hacia atrás, corrió hacia mí y me rodeó con su pequeño brazo con fuerza. No voy a ir a ninguna parte, dijo, con la voz ahogada, su mejilla presionada contra mi pecho. Papá es mi papá. Desde el principio, solo ha sido papá. No quiero dejarte. Me quedé sin palabra, con la garganta apretada. Envolví mi brazo alrededor de Aaron y Sofía, acercándolo, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Las lágrimas rodaron por mi mejilla, pero no las sequé. No necesitaba hacerlo. En ese momento, supe que el amor que habíamos construido a través de los días agotadores, las comidas sencillas, las veces que le sostuve la mano en las dificultades, era más fuerte que la sangre. Oscar podría ser su padre biológico, pero yo era su verdadero papá. Los abracé con fuerza, susurrando, papá lo promete. Pase lo que pase, lucharé hasta el final para quedarme con usted. Esa promesa no era solo un compromiso con Aaron y Sofía. Era un voto para mí mismo. No dejaría que Oscar ni nadie me quitara la familia que había construido con todo mi corazón. Una semana más tarde, estaba en el juzgado de lo familiar, en el corazón de la ciudad industrial, con el corazón latiendo en mi pecho. Levaba mi viejo traje, el único que tenía,
con los ombro gastado y un poco ajustado, pero me mantu verguido, sosteniendo las mano de Aaron y Sofía. Aaron parecía serio con la camisa impeccable que había planchado la noche anterior, mientras que Sofía, con un sencillo vestido blanco, su grand ojo redondo mirabant a su alrededor con un toque de nerviosismo. A mi lado estaba el licenciado Campos, un abogado recomendado por el Sr. Orozco. Era un hombre amable con una voz cálida y firme, y un no podía pagar mucho, prometió hacer lo mejor por mí. La sala del tribunal era fría, el respeso con el olor a madera vieja y papeleo. Nos sentamos en la primera fila, frente a Oscar al otro lado del pasillo. Estaba sentado allí, impeccablement vestido con un elegante traje negro, su pelo peinado hacia atrás como una estrella de cine. A su lado había una mujer joven y hermosa con el pelo castano ondulado y los labios de un rojo brillante. Ella le sostenía la mano, mirando a Aaron y Sofía, pero no con la calidad de una madre. Su mirada era la de alguien que ve una inversión, una oportunidad de beneficiarse de la voz de Sofía. Apreté la mano de Aaron, tratando de reprimir la ira que crecía dentro de mí. Comenzó la audiencia. El abogado de Oscar, un hombre llamado García, se puso de pie, su voz suave como el aceite. Su señoría, comenzó, el Sr. Oscar Reyes y el padre biológico de Aaron y Sofía Reyes. Ha enfrentado dificultad personal, pero ahora está estable con una nueva familia y los medios para proporcionar a su hijo una vida mejor. Mientras tanto, el Sr. Santiago Reyes ha mantenido a los niños sin la tutela legal, impidiendo el acceso a su padre biológico. Cada palabra se sentía como un martillazo. Quería saltar, gritar que Oscar los había abandonado, que no se había preocupado en 8 años. Pero el licenciado Campos me puso una mano en el hombro, susurrando, calmate, Santiago. Ya llegará nuestro turno. Assenti, aunque mi sangre hervía. El licenciado Campos se puso de pie, su voz tranquila pero aguda. Su señoría, el Sr. Santiago Reyes no solo ha cuidado de Aaron y Sofía durante los últimos 8 años, sino que ha sido su verdadero padre. Ha sacrificado todo su tiempo, su energía, su sueño personal para criar a los niños que su padre biológico, el Sr. Oscar Reyes, abandonó sin explicación. Tenemos prueba que demuestran que el Sr. Oscar no hizo ningún contacto ni presto apoyo durante ese tiempo. Fui llamado al estrado. De pie ante el juez, bajo la mirada de la sala, senti la garganta seca. Respiré hondo y comencé, mi voz temblorosa pero firme. A 8 años, mi hermano Oscar dejó a Aaron y Sofía en mi puerta, diciendo que se iría un día. Nunca volvió. Yo los cri, los levé a la escuela, pagué su cuota con mi sueldo de mecánico. Le di todo lo que necesitaban. No soy su padre biológico, pero he hecho todo lo posible por darle un hogar. Miré a Aaron y Sofía, viendo su ojo fijo en mí, y supe que tenía que seguir. No soy perfecto, pero los amo. Son mi hijo. La sala quedó en silencio. Volví a mi asiento, con las manos temblando, pero mi corazón más ligero. Había dicho la verdad, y eso era todo lo que tenía. Entonces sucedió algo inesperado. Sofía levantó la mano, pidiendo hablar. El juez, un hombre mayor con una expresión severa pero no cruel, asintió. Sofía se adelantó, su pequeña mano agarrando el dobladillo de su vestido, su voz temblorosa pero clara. No quiero ir a ninguna parte. Quiero quedarme con papa Santiago. Canto porque me hace feliz, porque quiero hacer feliz a papa. Miro a Oscar, con los ojos llenos de lágrimas, pero resuelta. Ese hombre no es mi papa. Papa Santiago es mi papa, el que siempre ha estado ahí desde que era pequeña. La sala se quedó en silencio como si todo contuvieran la respiración. Sentí que las lágrimas calientes brotaban, pero las contuve. Aaron pidió hablar a continuación. Se mantuvo alto y firme para su edad, su voz tranquila. No recuerdo nada del padre llamado Oscar. Solo conozco a papa Santiago, el que me crió. Me enseñó, me protegió. Quiero quedarme con papa. Su palabra fueron como un viento poderoso que barrió los argumentos de Oscar. Si a Oscar mover s'incomodó en su asiento, con la mirada vacilante. De repente, se puso de pie, gritando, son mi hijo. Tango de recho a criarlo.
Santiago et solo un mécanico. Como puede darle un buon futuro? Yo tengo dinero, conexión. Puedo levar a Sofia a la cima. El jue golpeo su mazo, su voz sevra. Orden. Se volvió hacia Oscar, su mirada penetrante. Sir Reyes, donde estuvo durant los últimos 8 años? Tien alguna prueba que de nuestro que intentó contactar o mantener a su hijo. Oscar se quedó en silencio, el sudor perlando sufrante. Tartamudeo, buscando una respuesta, pero no tenía más que evasiva. Su nueva esposa, sentada a su lado, desvió la mirada, como si se distanciara de su fracaso. El licenciado Campos se puso de pie, presentando las pruebas que había reunido minuciosamente. Su señoría, estos son estados de cuenta bancario que demuestran que el Sr. Santiago Reyes cubrió todos los gastos de Aaron y Sofia durant 8 años, desde las cuotas escolar hasta la ropa y las medicina. Esta son carta de vecino y maestro que confirman que el Sr. Oscar Reyes nunca apareció ni contactó a los niños. Mientras tanto, el Sr. Santiago asistió a todas las reuniones de padres, los recogía a diario y construyó un verdadero hogar para ello. La sala crepitaba de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia el jue. Elogió los documentos, con el seno francido, y luego levantó la vista, su voz severa pero clara. El tribunal tomará una decisión después de considerar el interés superior de los niños. Se levanta la sesión. Sostuvo las manos de Aaron y Sofia, saliendo de la sala, mi corazón pesado, pero ya no tenía miedo. Las palabras de los niños, las pruebas que había presentado y el amor que habíamos construido eran como un fuego que me calentaba en medio de la tormenta. No sabía cuál sería el veredicto, pero sabía que había hecho todo lo que podía. Y cuando Sofia levantó la vista, sonriendo, y Aaron apretó mi mano, sentí que ya había ganado, sin importar lo que dijera el tribunal. Los días de espera del veredicto se alargaron como un siglo. Seguía levando a Aaron y Sofia a la escuela, trabajaba en el taller y escuchaba a Sofia cantar en nuestro pequeño apartamento cada noche. Pero cada noche, después de que los niños se dormían, me sentaba en el suelo de madera mirando los documentos legales. Mi corazón inquieto. No podía imaginar la vida sin Aaron y Sofia. No eran solo niños que había criado. Eran mi familia. La razón por la que me despertaba cada mañana, el fuego que me mantenía en marcha incluso cuando quería derrumbarme. Entonces llegó el día del veredicto. Estaba de pie fuera del juzgado, todavía con mi viejo traje de hombro gastado, sosteniendo las manos de Aaron y Sofia. La sala estaba más concurrida hoy, el hertanzo como una cuerda a punto de romperse. Oscar estaba sentado frente a nosotros, todavía pulcro en su elegante traje negro, pero su ojo carecían de la confianza que una vez tuvieron. Su nueva esposa estaba sentada a su lado, su labio rojo apretado, su mirada fría. El jue, el licenciado Harrison, entró, su rostro severo pero no duro. Ojeó los documentos, examinó la sala y habló con una voz profunda y resonante. Después de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, comenzó, el tribunal resuelve lo siguiente, la guarda y custodia de Aaron y Sofia Reyes se otorga al Sr. Santiago Reyes. Me quedé paralizado como si no pudiera creer lo que oía. El mazo golpeó, pero no oí nada excepto esa palabra resonando en mi mente. El jue continuó, su voz lenta pero clara. El interés superior de los niños no reside en los lazos de sangre sobre el papel, sino en donde son verdaderamente amado, cuidado y protegido. El Sr. Santiago Reyes ha demostrado ser el verdadero padre de estos niños, no solo a través de su acción, sino a través de su amor inquebrantable y su sacrificio durant los últimos 8 años. Me volví para mirar a Oscar. Estaba pálido, con la cabeza inclinada, las manos apretadas sobre la mesa. Su nueva esposa se levantó bruscamente, su tacón alto resonando ruidosamente mientras salía a toda prisa de la sala como si estuviera ansiosa por escapar de su fracaso. Todos los cálculos de Oscar, su sueño de dinero y gloria por la voz de Sofia, se derrumbaron en ese momento. No sentí triunfo, solo una tranquila tristeza. Alguna vez esperé que cambiara, que se convirtiera en el padre que Aaron y Sofia merecían, pero ahora sabía que eso nunca sucedería. Me di la vuelta y, antes de que pudiera procesarlo, Aaron y Sofia corrieron hacia mí, lanzando a mi brazo. Sofia solosaba,
Supe que no rostro prosionado contra mi pecho, mientra que Aaron, tratando de mantener la compostura, se atraganto. Somos una familia para siempre, verdad, papa, susurró Sofia, suojo le no de lagrima brillando con confianza. Aaron azintio, apretando mi mano, y senti que mi corazón estaba a punto de estalar. Me arrodillé en el suelo del juzgado, atrayéndolo a ambos en un fuerte abrazo. Las lagrima corrían por mi rostro. No loraba porque había ganado el caso, sino porque podía cumplir mi promesa de proteger a Aaron y Sofia con toda mi vida. No quedamos allí, los tres, en medio de las miradas de abogado, secretario judicial y extrano. Pero para mí, solo existiamo nosotros, mi familia. De vuelta en nuestro pequeño apartamento esa noche, pedí una pizza, un lujo raro que rara vez me permitía. Nos sentamos en el suelo de madera, rodeado de juguetes esparcidos y ropa de Nino. La radio tocaba una vieja canción y Sofia tarareaba, su voz elevandos por la habitación. Aaron, généralement calado, contaba con entusiasmo un partido de fútbol en la escuela, su ojo se iluminaba mientras describía su gol. Me senté allí observándolo, y por primera vez en meses, nuestro destartalado apartamento se sintió más cálido que nunca. No era solo un refugio. Era nuestro hogar, donde habíamos superado juntos los días más difíciles. Miré a Sofia, su cabello rubio brillando bajo la luz mientras cantaba. Miré a Aaron riendo mientras contaba su historia, ya no era el niño asustado que se paró en mi puerta a su ano. Y me di cuenta de que el talento, el dinero, los contratos, todo podía ir y venir. Pero el amor y la responsabilidad, eso era lo que sostenía a una familia. Eso es lo que no hacía a nosotros. Cuando Sofia terminó de cantar, corrió hacia mí, rodeándome con su brazo. Papa, cantaré mucho para que te sientas orgulloso, dijo, su sonrisa radiante. Le alboroté el pelo, sonriendo. Ya me has hecho sentir orgulloso, dis-je, con la voz ronca. Tu y Aaron, en boss. En ese momento, entendí que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de quien está dispuesto a sacrificar todo por ti. El amor duradero y la responsabilidad triunfan sobre la codicia y el abandono. Y un verdadero padre no tiene que ser el que te trajo al mundo, sino el que se queda, te toma de la mano y camina contigo a través de las tormentas de la vida. Yo había hecho eso, y seguiría haciéndolo por Aaron, por Sofia y por el pequeño hogar que l'amabamo nuestro. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegurad de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.